Dios lo bendiga. Me presento. Mi nombre es Manuel Maidana, tengo 32 años. Pasaba a contar un poco mi testimonio, mi vida, cómo yo viví. Bueno, yo tengo 32 años, pero mi vida fue un desorden totalmente. Yo de los 12 años empecé a transitar en las calles de Rosario, pero no porque yo quería, sino por cosas que habían pasado en etapas de mi vida, donde yo salí de una familia donde veía violencia, donde veía delincuencia, donde veía cosas que fueron lastimando mi corazón y alejándome de mi familia, ¿no es cierto? Entonces yo empecé a salir a las calles, empecé a buscar ese amor que no me daban en mi casa, lo empecé a buscar fuera de mi casa, lo empecé a buscar en adicciones, en droga, en las calles. Empecé a probar cosas que eso fueron dañando mucho mi vida, de mi niñez hasta mi adolescencia. Entonces empecé a dormir en las plazas del centro, empecé a dormir en los parques del centro y eso fue generando mucho dolor en mi corazón, fue generando mucho resentimiento a mi vida, donde la soledad, la tristeza caminaba tomado conmigo de la mano, pero no entendía que yo al pasar todo eso era por un propósito de Dios. Yo a los 13 años empiezo a caer detenido, empiezo a caer en el instituto de menores, en la granja, y a través de todo eso que yo fui pasando, empiezo a caer detenido y después cumplo la mayoría, empiezo a caer en las cárceles de mayores. Y ahí es donde fue mi vida, donde empecé a caer muy, muy bajo, donde empecé a caer en la tristeza, el dolor, donde estaba muy cansado ya de vivir la vida que yo venía viviendo, una vida desordenada, de dolor, de tristeza, ver pasar a mi familia por muchas cárceles, por muchas comisarías, ver a mi madre ya de muy grande, verla a ella que pase por esos lugares, ya eso fue generando mucho dolor en mi corazón hasta que una vuelta, un día caigo muy rendido a los pies del Señor en la cárcel de Piñero, donde yo tomo la determinación, la decisión de darme una oportunidad con el Señor, donde dije basta, yo no quiero más esto para mí, y a donde voy a una entrevista a un pabellón cristiano y el Señor me abrió las puertas de ese lugar. Sí, yo había conocido a Dios, pero no había experimentado el amor de Cristo. Como que lo había conocido así nomás, pero lo había dejado. No le di importancia a la palabra, no le di importancia al Señor. Entonces cuando voy nuevamente a un pabellón cristiano, entonces ahí yo tomo la determinación del corazón, digo, Señor, Señor, estoy cansado de vivir esta vida que yo estoy viviendo, estoy cansado, no quiero sufrir más, no quiero delinquir más, no quiero volver más a estos lugares, quiero cortar esta maldición. Y de ese día ahí Dios empezó a trabajar en mi vida, empezó a trabajar en el orgullo, la soberbia, muchas cosas que había en mi corazón, había herida, había falta de perdón, resentimiento, había ese rechazo hacia mis padres, por ese amor que quizás no me quisieron dar ellos, no porque ellos no quisieron, quizás ellos vivieron una vida también, ellos no me podían dar a mí lo que ellos nunca recibieron. Entonces cuando yo fui trabajar, el Señor fue trabajando en mi corazón, porque dice que somos barro en la mano del Señor. Dios fue tratando en muchas áreas de mi vida y me hizo ver muchas cosas que yo antes no veía fuera de Dios porque había un velo, había una ceguera espiritual en mis ojos. Entonces cuando yo le digo, Señor, acá está mi vida, te entrego mi corazón, entonces en esa cárcel de Piñero Dios empezó a trabajar en mi vida. Empezó a trabajar en mi corazón y Él fue sanando mi vida, fue sanando mi corazón, esa herida que había en mi corazón y de ese día Dios fue marcando mi vida en esa cárcel. Entonces, de ese día, en la cárcel de Piñero hace 5 años atrás, mi vida no volvió a ser la misma, porque Dios me había marcado y me había sellado con el Espíritu Santo, porque cuando nosotros somos marcados y fuimos sellados por Dios, nuestra vida ya no vuelve a ser la misma, aunque nosotros retrocedamos para atrás, como hizo Pedro que se alejó, pero él ya había sido marcado, Dios volvió a buscarlo nuevamente porque había sido marcado por el poder de Dios, había sido marcado por el Espíritu Santo. Entonces mi vida no volvió a ser la misma. Entonces yo estando en la cárcel de Piñero, una vuelta esperando visita, veo entrar a mi madre ya muy grande por esa cárcel, en esa jaula, veo entrar a mi madre. Entonces
Ahí pude entender realmente que mi familia sí me amaba. Pero ¿por qué? Yo no veía que mi familia no me amaba porque yo estaba cegado, había dolor, había resentimiento en mi corazón. Pero cuando Dios fue limpiando mi corazón, cuando Dios fue sanando mi corazón cada día mi corazón, ahí yo pude ver realmente porque el velo, la ceguera que había en mis ojos habían caído. Entonces cuando yo veo entrar a mi madre ya muy grande por esa reja de esa cárcel de Piñero, ahí Dios me hace ver que mi familia sí me amaba. Que entonces yo me pude dar cuenta que el diablo me tenía engañado y me tenía con mentira por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la vida que yo venía viviendo, el diablo me hizo creer mucho tiempo que mi familia no me amaba, que mi familia no me quería, por eso yo transitaba en la calle, transité durmiendo en la plaza, comiendo de la basura, mucho dolor pasé en la calle, entonces el diablo me tuvo por mucho tiempo con esa mentira que me decía que mi familia no me amaba, por eso yo andaba solo, por eso andaba delinquiendo, por eso toda mi vida detenido en adicciones, en la delincuencia, pero cuando realmente llegó Jesús a mi vida, cuando realmente yo me choco con la verdad, ahí pude ver realmente que mi familia sí me amaba. Entonces, cuando yo veo entrar a mi madre, yo la abrazo a mi madre y le alcé los ojos a los cielos y le dije, Señor, perdóname. Perdóname por todo el daño que yo le hice a mi familia, perdóname por todo el sufrimiento que yo le hice pasar a mi madre, calor, frío, fuera de las cárceles, de la comisaría. Y vos sabés que cuando yo le digo eso al Señor y le abrazo a mi madre, como que algo se rompió en mi vida, algo en lo espiritual se rompió. Y ahí pude ver el amor de Dios y el amor que mi familia sí me tenía ahí. Y de ese día yo le dije, Señor, de este día yo no quiero volver a pisar más esta cárcel. El día que yo pise esta cárcel, voy a venir a contar lo que vos hiciste en mi vida, voy a venir a traer tu palabra, voy a venir como un siervo de Dios, voy a venir como un ministro a traer un mensaje de esperanza a mis hermanos que están detenidos en este lugar. Y fue así. Desde ese día nunca más yo volví a ese lugar. Hace 5 años que yo no volvía a reincidir nuevamente en las cárceles. Sí, de ese tiempo que yo salí, sí he tenido mi proceso difícil, ¿no es cierto? He tenido mi recaída, pero lo importante que yo me volví a levantar y reconocí delante del Señor mi error y mi falla. Y así fue mi vida, cuando el Señor marcó mi vida en ese lugar, en esa cárcel donde yo menos me iba a esperar que yo me iba a salir al encuentro, pero yo me salió en el encuentro en esa cárcel y de ahí Dios empezó a trabajar muy fuerte en mi vida y ahí yo tomé la determinación también de seguirle a Jesús, de decirle, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Y así fue mi vida. Dios sanó mi corazón, Dios sanó cada día que había en mi corazón y yo, en el proceso que estaba ahí adentro, Dios me estaba preparando. Dios me estaba preparando en esa cárcel. Yo aún no sabiendo leer y escribir, pero yo le pedía a Dios que Dios me dé ese reentendimiento de atesorar la palabra de Dios, porque yo sabía que la palabra de Dios me iba a ayudar en el momento de proceso, en el momento difícil. Y de esa manera Dios me fue preparando en una cárcel, me fue capacitando en una cárcel para lo que hoy estamos viviendo acá afuera nosotros como iglesia, extendiéndole la mano al pródigo, al que está caído. Y de ese día que yo salí, el 30 de mayo de 2019, se me vence la condena, salgo cumplido de la cárcel de Piñero. Y al pasar el tiempo he tenido varias recaídas, pero la última recaída que yo tuve, no tengo vergüenza para contar esto, sino que lo cuento para glorificar el nombre de Dios, porque quizá que vos estás mirando del otro lado, quizá caíste, quizá tropezaste y te quedaste en el error. Pero la última recaída que yo tuve fue muy fuerte en mi vida, donde el diablo atacó muy fuerte en mi vida, en las adicciones, en la droga, en el alcohol. Era algo que no podía encontrar salida, pero una vuelta llego a mi casa. Llego a mi casa muy drogado, en efecto de alcohol, de cocaína, 3 días sin dormir. Llego a mi casa, me había cortado todo el pecho, me había cortado todos los brazos, me estaba dañando yo solo, llego todo cortado y me acuesto a dormir y al otro día me levanto y mi madre me dice, Manuel, vos no te estás dando cuenta, pero nosotros que te queremos y que te amamos, la droga te está destruyendo, el alcohol, esa cocaína te está destruyendo totalmente, vos no te das cuenta, pero nosotros que lo miramos de afuera, lo estamos dando cuenta que te está destruyendo. Entonces, desde ese día que mi madre me dijo,
Fue así literalmente. Volví en sí como el hijo pródigo. Dios trajo convencimiento de pecado a mi corazón y de ese día yo vuelvo en sí como el hijo pródigo. Dije, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo así? Me miro los brazos todo cortado, la panza, el pecho estaba todo lastimado. Y le digo, Señor, yo no quiero esto para mi vida. Vos no me llamaste a esto. Vos me llamaste para cosas grandes. Vos me llamaste para predicar tu palabra. Y entonces ese día tomo la determinación de correr a los pies del Señor. Recuerdo que era un viernes, le digo a mi padre, Señor, Padre, llévame a la iglesia, llévame que yo quiero ir a la iglesia. Era un viernes y corrí a Santuario de Fe y ahí fui donde yo me reconcilié con el Padre y el Padre me estaba esperando como lo esperó al Hijo Pródigo cuando corría a los brazos del Padre y me abrazó y me perdonó el Señor y me puso anillo, me puso vestidura y me dio una nueva oportunidad para que yo vuelva al redil, para que yo vuelva al camino del Señor. Por eso si vos al escuchar este testimonio quizás tropezaste, quizás caíste, está ahí en el error, yo te aliento a que vos puedas levantarte de ese error, porque te habla un joven que había perdido la esperanza, había dejado de soñar por mirar la realidad que yo estaba viviendo, porque era una realidad que yo miraba lo que yo vivía, pero no miraba lo que yo tenía para mi vida. Por eso si vos te encontrás en el costado del camino, yo quiero alentarte, que vos puedas levantarte y puedas volver a la casa del Padre y le puedas decir al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como le dijo el Hijo Pródigo, porque ahí en la casa del Padre está el perdón, el Padre te está esperando para abrazarte, el Padre no te está esperando para decirte, vos hiciste esto, hiciste aquello. Cuando Dios me abrazó a mí, Dios me abrazó y me perdonó. El hijo pródigo malgastó todo su bien, malgastó todo. Y quizá nosotros un tiempo también lo hemos hecho, pero nosotros hoy tomamos la determinación de correr a los brazos del Señor. Y así como Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos, porque Dios vino a buscar lo vil y menospreciado de este mundo. Dice que Dios dejó la 99 para ir en busca de la que se había perdido. Y Dios te está buscando a vos, pero vos tenés que abrirle el corazón, como nosotros un tiempo le abrimos el corazón a Dios. Sí, tropezamos, caímos, pero lo volvimos a levantar, porque 7 veces justo va a caer, pero más 7 veces Jehová le va a levantar. Por eso quiero alentarte con este testimonio, alentar a muchas madres que no dejen de orar por sus hijos, porque había una madre que doblaba rodillas por mi vida cuando su hijo se iba amanecido, drogado, bajo el efecto de cocaína. Había una madre que doblaba rodillas por mi vida, había una madre que oraba y le pedía misericordia y le pedía a Dios que yo vuelva al camino del Señor. Y Dios me guardó todo el tiempo que yo estuve alejado de Dios. Dios tuvo misericordia. Como ahí se cumplió la palabra que dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal a ninguno, porque yo estaré contigo. Dios nunca me dejó, Dios nunca me desamparó, porque había propósito en mi vida, y como dice la palabra, hombre con propósito no morirá. Y si en tu vida yo sé que hay propósito de Dios y no vas a morir en el dolor, no vas a morir donde el diablo quiere, que quizás te tiene con los pensamientos que vas a morir en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, porque yo un tiempo me encontraba con esos pensamientos también de muerte, que no iba a lograr todo lo que estoy logrando hoy en el Señor. Yo pensaba que no había más salida, yo pensaba que no había esperanza para mi vida, pero cuando Jesús llega a una vida, viene el gozo, viene la alegría, Él viene a traer sentido a tu vida, Él viene a traer esperanza a tu vida y Él viene a hacerte realidad los sueños, los proyectos que un día vos soñaste, que quizás de chico y quizás por la realidad que vos estás enfrentando hoy en día o quizás por la droga, por el alcohol o por muchas cosas que quizás estás pasando, por una falta de perdón que hay en tu corazón o por la herida que hay en tu corazón, quizás te dicen no vas a lograr, no vas a poder. Pero hoy vengo a decirte que sí vas a poder en el nombre de Jesús, porque si yo pude, vos también lo podés hacer, porque en el Señor está la salida, en Él. No busques la respuesta en el mundo, no busques la respuesta en las cosas del mundo, cuando la respuesta está en Dios. Cuando yo me di cuenta que la respuesta estaba en Jesús, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a lograr muchas cosas que para mí eran imposibles, tener una familia, era imposible trabajar en una empresa en blanco, era imposible tener mi casa.
Y hoy lo estoy logrando todo en el Señor, porque Dios hace todo nuevo. Dios viene a restituir todo lo que el diablo te quitó. Dios viene a devolverte el doble, en triple. Dios te lo devuelve el doble. Por eso quiero alentarte, así como Dios lo hizo conmigo y yo estoy sirviendo al Señor. Estoy yendo a las cárceles, estamos sirviendo con un hermoso equipo en los barrios, tendiéndole la mano al que está caído. Hoy estamos yendo con una palabra de esperanza a muchos jóvenes que hoy están caídos en una esquina, pero Dios quiere usarte a vos también. A vos que un día le serviste a Dios, a vos que un día serví apasionadamente al Señor y por cosas que te pasaron, por procesos que quedaste en el costado del camino, vengo a decirte que sos importante para Dios, que tenés propósito, que sos hijo y que sos hija de Dios, que tenés identidad. Y si un día vos le aceptaste a Jesús en tu corazón, Él te dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Así vos te alejes al mundo, tú te alejes a las cosas del mundo. Tú sigues siendo hijo de Dios. Vos nunca dejaste de ser hijo de Dios y vos no sos la casualidad de este mundo. Yo pensaba que era la casualidad, que yo había venido a este mundo por error, por todas las cosas que yo había vivido, por qué tanto sufrimiento, le decía yo, por qué tanto dolor, por qué tengo que comer la basura, por qué tengo que dormir en la calle, por qué. Pero yo no sabía que todo lo que yo estaba pasando en ese tiempo, en mi niñez, en mi juventud, detenciones, cárceles, era para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Y cuando yo empecé a aferrarme a Dios, Dios me mostraba las cosas diferentes. Yo empecé a entender la palabra, que yo no era una casualidad de este mundo, que Dios ya antes de la fundación de este mundo, ya Dios me tenía en sus planes, y que Dios me había escogido del vientre de mi madre y me había dado por profeta a las naciones. Por eso quiero decirte, mujer, varón, familia, que no sos una casualidad en este mundo. Sos una persona con propósito, con llamado, que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. No deje de tener fe y no deje de soñar. Levántate en este tiempo, así como yo lo hice, que te pueda levantar y decirle, Señor, acá estoy. Yo quiero volver a empezar, pero tomado contigo de la mano, porque cuando lo aferramos a Dios, las cosas empiezan a cambiar, se empieza a abrir aquello que vos pensás que está cerrado, lo imposible Dios lo empieza a hacer posible, porque al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros servimos, el Dios de lo imposible, yo pensaba que era imposible. Hoy en día casarme, pensé que era imposible hoy en día tener una casa, estar trabajando en una empresa, estar en blanco. Y Dios hizo todo posible. Yo me estoy por casar, estoy sirviendo a Dios, estoy trabajando en una empresa, tengo mi vehículo, tengo mi casa, pero todo eso lo hace el Señor. No quiera buscar lo que Dios ya tiene para tu vida fuera de Dios. Dios tiene todo preparado, así como tiene para mí, quizá tiene muchas cosas más para tu vida, pero tú tienes que levantarte, joven, tienes que levantarte, familia, y volver a creerle al Señor. No te quedes con esa mentira que el diablo un día te puso en la mente, que no vas a poder. Yo vengo a decirte que sí vas a poder en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy estamos sirviendo a Dios apasionadamente, sirviendo a Dios, teniendo esa compasión como Jesús tuvo por las almas, por el perdido, esa misma compasión hoy estamos teniendo por la ciudad de Rosario. Y hoy, gracias a Dios, podemos ver la mano de Dios, podemos ver la maravilla que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Por eso quería bendecirte con este testimonio, alentarte, que no bajes los brazos, joven, que quizá estás pasando lo mismo que yo pasé, pero acá tenés un ejemplo a seguir adelante, tenés un ejemplo a seguir soñando y a seguir teniendo esperanza, porque Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de tu familia. Así como se acordó de mí, también se acordó de vos el Señor. Así que quería bendecirte con este testimonio y darle gracias al Señor por brindarme este espacio, por poder estar acá haciendo de canal de bendición para muchos, porque yo sé que esto va a llegar a muchos corazones de muchos jóvenes y que les sea, pero de mucha bendición y alentarte y decirte que Jesús te ama y que Él no se ha olvidado de tu vida y que seguís siendo hija y seguís siendo hijo de Dios. Dios te bendiga, te abrazo en el nombre poderoso de Jesús. También quería agregar, después de todo lo que había contado, hace 3 meses atrás, 4 meses, había tenido un accidente, había pasado por un proceso muy difícil y también mi familia también pasó por ese proceso donde tuve un accidente con mi moto
Yo venía andando y me llevo por delante un auto. Y en ese momento yo me levanto de la moto y como que sentía un dolor en mi estómago, pero pensé que era un dolor así nomás, como que no le di importancia, me levanté, lo del auto me dijeron que estaba bien, yo dije que estaba un poco molesto yo, como había tenido el accidente, porque no era culpa mía, era de ellos, me levanto, me voy. Y a todo esto me voy a cargar nafta, le pongo aceite a la moto y sigo andando en la moto, esto pasó en Galvez, y yo me venía para Gaby Nueva a buscar a mi novio, tenía que llevarla al ensayo de danza. Y en ese trayecto que venía por la ruta me empecé a sentir un dolor muy fuerte dentro mío y era que yo tenía el vaso roto, el vaso sanguíneo principal lo tenía roto. Yo mientras venía andando en la moto, cómo es la fidelidad de Dios, el amor de Dios, cómo Dios me guardó en ese momento, porque ya a mí se me había hecho la hemorragia interna, ya se me había reventado todo el vaso y la hemorragia empezó a desparramarse la sangre y era eso lo que me dolía porque la sangre se estaba desparramando. Entonces, cuando yo estoy bajando por circunvalación en el lugar 6, la moto se me apaga. Mirá cómo el amor de Dios no me dejó andar más la moto. Entonces yo me tiro para la colectora, llorando del dolor. Le digo a un chico que pasaba caminando, le digo, ¿me puede tener la moto? Lo llamo a un compañero de milicia que va conmigo a la cárcel. Le digo, Hernán, ¿me puede venir a buscar? Que tuve un accidente muy grave, estoy acá en la Puma, en 6, y venía a buscar. Me dice, bueno, ¿tenés alguien que se quede como en el hospital? Ahí nomás la llamo a mi novia y ella viene rápido, fue todo muy de Dios porque actuaron muy rápido, viene mi cuñado, la trae a mi novia, viene este hombre, este varón de Dios, me sube al auto y el pibe de él se lleva la moto y me sube en el auto. Y cuando yo iba en el auto, sentía como que estaba por desmayar, sentía como que mi vida se estaba terminando en ese auto y yo digo, Señor, guardame y yo empecé a clamar a Dios y el que iba al lado mío, este varón iba orando, iba clamando a Dios, pidiéndole a Dios por mi vida, pero ellos pensaban que era un dolor, una quebrada de la costilla, era que yo literalmente me estaba muriendo, como que me estaba desmayando, se me estaba poniendo todo pálido, se me daba vuelta todo. Y era el amor de Dios en mi vida muy fuerte, la misericordia, y Dios usó mucho la vida de este varón, de mi novia. Por eso yo le daba gracias a Dios por ello, porque ellos me iban alentando a que no me duerma, porque se me estaban cerrando los ojos. Entonces, en ese momento llegamos al Clemente Álvarez, me suben por la parte de atrás de emergencia, vienen con una camilla, me bajan y los médicos no sabían qué era lo que yo tenía. Entonces me empiezan a poner sonda, me pusieron suero y de ahí nomás me llevan a sacarme una placa y no saltaba. Entonces me llevan a una cápsula, me meten en esa cápsula y ahí como que el cirujano ve que algo estaba roto en mí. Entonces viene, me pone la mano en la panza y yo pego un grito y dice, no, este pibe está todo roto por dentro. Decirle a la familia, andar a decirle afuera, le dice a una chica que firme el acta, que lo vamos a operar. Cuando yo escucho eso, le digo, ¿cómo? ¿Qué me tienen que operar? No, no, nene, voy, se está todo roto por dentro. ¿Pero qué me tienen que operar ahora? Sí, me dice. Entonces, cuando me dicen así, eh, yo empiezo como me había desesperado un poco y como que nunca había vivido algo así, si me habían operado de un ojo, pero nunca había vivido algo así que me tenían que abrir todo, entonces como que me da a entender que yo pasaba a la operación, yo iba a entrar a la operación pero no sabían si yo iba a pasar la operación, entonces en ese momento cuando yo estaba pasando, porque era un valle de sombra y de muerte, cuando yo estaba pasando me traía paz mi corazón porque se me venía a memoria que aunque ande por valle y sombra de muerte, Dios iba a estar conmigo. Entonces cuando Dios trae esa palabra a mi memoria, Dios me habla, yo puedo entrar en paz a esa cirugía. Entonces yo lo único que le dije al Señor que recuerdo, le dije, Señor, yo me encomiendo en tu mano que se haga tu voluntad. Y de ese momento yo entré a la cirugía, me pone el oxígeno, la mascarilla, me duermen. Y en el momento que me duermen, yo me dormí y literalmente me levanto, no sé si fue rápido a la hora, me levanto y me miro, ya estaba todo abierto, estaba con sonda. Entonces le pregunto a los cirujanos si había salido todo bien, me dijeron sí, salió todo bien, y como que ellos estaban sorprendidos, como que no podían entender cómo yo había pasado, porque dice que el 80% que lo que entran con el vaso sanguíneo principal entran al hospital, entran a una cirugía, quedan en la operación, no pasan, porque es una operación muy riesgosa, porque ellos no saben cómo se van a encontrar. Y vos fíjate que me tenían que hacer transfusión de sangre, 2 litros de sangre a mí.
Y no fue necesario, Dios me puso sangre nueva, fue Dios que me operó, fue Dios que estuvo en ese hospital ahí conmigo, fue Dios que me guardó. Cuando los médicos decretaban muerte, cuando los médicos decretaban que no iba a pasar, había una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, cual yo tengo complacencia. Había una voz en el cielo que decía, este hombre con propósito no va a morir, sino que va a vivir. Entonces cuando ellos estaban sorprendidos, yo le daba gloria a Dios, le decía gracias Señor por la oportunidad que vos me diste de poder vivir un día más, de poder vivir acá en la tierra lo viviente. Y ustedes saben que mientras me estaban operando a mí, afuera estaba el grupo que andaba conmigo, que anda conmigo en los barrios sirviendo, mi novia, toda mi familia, estaba el evangelista, claro, estaban todos clamando, todo un sentir ahí afuera orando y clamando por mi vida. Y eso fue lo que conmovió el corazón del Padre. También vio la unidad del cuerpo de Cristo, que no solamente somos unos locos que salimos a la batalla, sino que también estamos en los procesos difíciles. Y eso fue también lo que la mano de Dios se movió a favor de mi vida. Entonces, de eso vengo a darle gloria a Dios y gracias al Señor porque Dios me dio una nueva oportunidad. Porque cuando los médicos decían que yo no iba a pasar la operación, Dios estuvo conmigo ahí. Y ustedes saben que fue rápida la recuperación porque yo paso a terapia intensiva, tuve un día y medio, 3 días en sala. Y me largaron. Y ellos no me querían largar porque no entendían cómo yo había, muy rápido fue lo mío. Entonces los médicos cuando vienen y me chequean, que yo estaba en sala, y le dice el cirujano, no, ya está bien, no, pero tenés que chequear, andá a hacer esa, sacarle placa, decirle que orine, sacarle análisis, porque no puede ser, muy rápido fue lo de él. Recién está operado hace 3 días y ya le quieren dar alta, me parece que no, entonces como que ellos habían quedado sorprendidos, y en ese momento que ellos estaban ahí, yo le pude edificar del poder de Dios, le pude decir quién había hecho el milagro en mi vida. Entonces cuando ellos empiezan a escucharme a mí, de lo que yo era antes y lo que yo estaba haciendo para Dios, ellos habían quedado sorprendidos. Y eso fue lo que me impactó en mi vida, porque ellos cuando me escuchan hablar a mí y de quién había hecho el milagro en mi vida, está bien, Dios había usado su vida para operarme a mí, pero el mayor milagro fue Dios, el que había hecho en mi vida, ellos habían quedado sorprendidos. Entonces ahí eso fue lo que impactó en mi vida, porque yo pude ser de bendición también para ellos. Y ustedes saben que yo salí de la operación. Y al mes ya estaba trabajando, ya estaba sirviendo a Dios, estaba yendo a las cárceles de vuelta a llevar la palabra de Dios. Por eso muchas veces por mirar la realidad o pensamos que no vamos a salir de eso. Dios revierte todo porque Dios, quizá era imposible para mi vida salir de esa operación, pero Dios había hecho todo posible. Yo no sé cuál es tu imposible que hoy te está tocando enfrentar, no sé cuál es la realidad que vos estás enfrentando. Quizá una enfermedad de tus hijos o alguien que vos tengas adicciones, pero déjame decirte que al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros adoramos, el Dios de lo imposible, un Dios que hace todo posible y el poder de Dios, el nombre de Dios tiene el poder suficiente para hacer cualquier cosa. Solamente tenés que creerlo como yo le creí en ese hospital y Dios me sacó en victoria de ese lugar. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Ahí va.